Muy buenas tardes, bienvenidos a la comunidad de Ditamundi. Estamos con Paula Calvo. Su trabajo nace de un recorrido personal y de un gran proyecto que ha ido creciendo con el tiempo. Siempre en diálogo con las personas, buscamos compartir experiencias y en esta conversación en particular queremos acercarnos a su nuevo libro para entender cómo nace, qué lo atraviesa y buscamos acompañar a quienes nos leen también, ¿no? Gracias por estar aquí. Para comenzar, nos gustaría darle el espacio, ¿no? Para que se presente usted misma y nos hable un poquito de quién es Paula Calvo. Bueno, Paula Calvo ahora mismo, digamos que lo que más la define es su propósito en la vida, que es el ayudar a la vida multiespecie, que me refiero a la convivencia entre seres humanos y otros animales, específicamente animales de compañía, que es en el ámbito que yo soy experta. Soy etóloga, que esto significa especialista en comportamiento animal, de perros y gatos, antrozoóloga, que es especialista en vínculo humano-animal, y a través de ahí, porque llevo ya 20, en 2003 fue que empecé, pues pronto serán 23 años dedicada al sector animales de compañía, desde diferentes ámbitos. El académico también, estuve varios años en una cátedra en investigación de tema animales y salud. Y ahora mismo, básicamente, soy directora de 3 empresas, las 3 dentro del ámbito de los animales de compañía. Una de ellas, una academia digital, con la cual queremos, todo el equipo, ayudar a personas que conviven con sus animales de compañía, a personas que quieren profesionalizarse y dedicarse al sector animales de compañía, y a personas que ya son profesionales para que aún disfruten más de esa profesión dentro del sector animales de compañía. Para comprenderlos mejor, ¿no? Excelente. Sí. Saltando directamente a lo que es el proyecto del libro. Su Sí. libro obviamente forma parte de este proyecto que es más amplio, que Sí. entiendo, me corrige si me equivoqué, un proyecto profundo de concientización, ¿no? ¿Cómo se conectan estas dos dimensiones a través de su libro? Bueno, lo primero es que creo que el libro es una gran herramienta de divulgación y de concienciación. Y que era necesario ya. De hecho, muchas personas me decían, ¿cuál es tu libro? Digo, no tengo. Me Correcto. tengo que esconder porque no tengo libro todavía después de tantos años metida en este sector y siendo una persona de referencia, y todo el mundo esperaba que tuviera un libro, ¿no? Lo típico que te preguntan, ¿y dónde consigo tu libro? Digo, no tengo libro. ¿Sabes? Espera, y eso aún te hace ser más consciente de lo importante que es que el tener un libro que resume de una forma más o menos rápida, concisa, para aquellos que quieren introducirse en el ámbito, en este caso, del vínculo humano-gato, de la conducta del gato y demás. Luego ya me tocará el perro, pero eso será en otra ocasión. Aún, de momento, Aún en desarrollo, hemos... digamos. Sí. Perfecto. ¿En qué momento, aunque si ya nos dio un pequeño adelanto, en qué momento sintió que todo el trabajo que se está desarrollando en para fomentar toda esta información y toda esta concientización, por decirlo de esta manera, necesitaba propiamente convertirse en un libro? Obviamente ya nos dio un pequeño adelanto que me mencionaba que cuando la gente le preguntaba, ¿y tu libro, ¿no? Pero antes de esto ya estaba la idea, ya había madurado, o hasta ese momento fue que surgió. Bueno, digamos que esto surgió pues hará 3, 4 años, justo cuando empecé a crecer en mi negocio de academia, divulgación y demás. Claro, a medida que vas siendo más conocida, te van pidiendo un libro. Sí. Y no me voy a escapar. Y ahí es donde me di cuenta que era necesario. Que era necesario. Perfecto. Y hablando en sí del contenido del libro,
aprovechamos este espacio, ¿no? Para explicar un poquito de qué habla el libro, qué temas atraviesa en sus páginas, qué personas de repente cree que pueden encontrar algo valioso en él. A ver, cualquier persona que le guste el mundo del gato, siendo ya profesional, amante de los gatos, voluntario, rescatista, es una persona que va a aprovechar este libro al máximo. Lo que yo he querido es dar una visión diferente de la mayoría de libros que hay de gatos. O hay libros hablando de las maravillas del gato, que está muy bien, que es fantástico, o historias bonitas de gatos o de convivencia con gatos, ¿sí? Que es maravilloso y han de existir. Y cuantos más libros de gatos, mejor. Y luego tenemos la fase más de las temáticas más de conducta, ¿no? Y puramente cómo se comporta un gato. En cuanto al vínculo humano-gato, hablar desde el punto de vista de cómo un gato se relaciona con el humano y viceversa, y cómo sí el comportamiento tiene mucho que ver, pero no analizar al gato por separado, sino entendiendo que la relación depende de ambos lados de ese binomio, hay muy poca cosa. Y lo poco que hay es en inglés y hay alguna traducción y demás, pero originalmente desde una autora científica de habla hispana, que el gato es una especie que se vincula con el ser humano, que es una especie resultante de una domesticación y que lo que queremos es que se le reconozca ese espacio que ha tenido acompañando al ser humano, aportando mucho al ser humano y que también las personas que conviven con ellos puedan convivir incluso mejor gracias a entenderlos mejor y entender que sí te quieren, lo único que son muy sutiles demostrándolo, y el saber valorar esas muestras de cariño y otras cosas que a veces las percibimos como negativas y entender que son parte de su naturaleza y muchas veces también parte de su demostración de que nos quieren, ¿no? y de que les encanta donde viven. Como marcajes en el territorio y tal, arañar, marcajes con orina, todo esto es normal porque es su casa y es su territorio y es la casa que comparte con nosotros. Entonces, busco más la comprensión de esta especie que nos lleva acompañando muchos siglos, miles de años, y que ha sido venerada y también ha sido castigada. Y el entender también todas esas fases históricas. Bueno, un poco la historia del gato, pero desde el punto de vista siempre de la interacción con el ser humano, de la convivencia con el ser humano. Y eso es lo que creo que ha faltado. Entonces, o hablamos de la conducta del gato o hablamos de historias bonitas, pero aquí lo que sí hay es para cada tema que trato, hay referencia bibliográfica. Hay más de 200 referencias bibliográficas en el libro. Es respaldado, por decirlo así, de una investigación profunda. Totalmente. Entonces, el que yo diga es que el gato es capaz de sentir apego, igual que un niño, que un infante preverbal de 2 años o menos, hacia su persona de referencia, claro. Correcto. Quien lo piensa así, quien lo oiga o lo escuche o lo lea, más bien así, puede pensar, esta señora se le ha ido la cabeza. No, no, hay una serie de investigación detrás y están esas referencias y si uno quiere irlas a buscar, ahí las tengo, ¿no? Sí. Entonces, por eso era también respaldar científicamente esto que se ha dicho, se ha podido comentar, tal, pero oye, esto ya está demostrado, vamos a hablar de ello. También es cierto que la investigación del mundo del gato en cuanto al vínculo humano-gato potente empezó en 2019. Por tanto, hacer un libro antes tampoco tenía mucho sentido. Porque ha sido Claro. Ha sido en los últimos 5 años que se ha ido acumulando esa ciencia. Y ahora el libro para mí es un golpe encima de la mesa de lo que tanta gente se ha reído sobre las locas de los gatos, por la pasión por esos gatos, porque nos quieren, porque ojo, no es ninguna locura. Ahora la ciencia
nos dan la razón. Sí, no, y es un tema bastante interesante y profundo porque contraponiéndolo, por ejemplo, los gatos no son de ayer que comparten sus espacios con nosotros. No. Igual de repente la evolución del perro, por ejemplo, que es la mascota de la que más se habla, de la que de repente se ha estudiado y se ha analizado un poco más a profundidad, Sí, que es un sí, sí. carácter Ahora y es una 25 psicología años. completamente diferente, correcto, que con Totalmente. respecto a un gato, porque En el perro, aunque también queda mucho camino por hacer, sí, sí, por llevamos recorrer. 25 o 30 años recopilando información que demuestra esa vinculación y ya no se pone en duda. En el caso del gato se continúa poniendo en duda. Correcto, Eso supone que se les estigmatiza, se correcto. les coloca la etiqueta de ariscos, independientes, interesados, tal. Y Por no no es entender su cierto, psicología más que todo, porque la totalmente. parte importante, por ejemplo, el perro es un animal de manada y la forma en Sí, que un perro se integra y nos mira es muy diferente, ¿no? Porque o tiene el control él o tenemos el control nosotros, pero ellos reconocen un alfa, reconocen una cierta jerarquía, por decirlo de esta manera, bueno, no, que, más que jerarquía, que ese es ¿no? otro tema a discutir, Ah, ok, lo que reconocen es la manada. Y entonces dentro de correcto, la manada un cierto orden, pero más de respeto que no de dominancia. correcto. Pero bueno, ese es Sí, otro tema, por eso. creo que es lo El que otro, trataba el de decir, siguiente libro, correcto. para el siguiente libro. En cambio, el gato es un tema muy diferente, porque una de las cosas que a mí me llama la atención a veces es obviamente la forma en que nosotros, que pienso yo, tal vez me equivoco o me corrige, realmente es más de trabajar la forma en que nosotros podemos eh, entender y profundizar esta conexión con ambas especies, ¿no? Tanto con un perro como un gato, entendiendo las diferencias de cada uno. Pero sí es un tema maravilloso y complejo, porque nosotros también tenemos un gato que a mi Ah, esposa, antes, felicidad. antes de adoptar este gato, ella nunca había tenido gatos, siempre había tenido relaciones muy estrechas, digamos, muy profundas, siempre con perros, ¿no? Desde muy chica. Cuando adoptamos este gato, ella estaba un poco escéptica por el hecho, porque me decía, nunca he tenido un gato, no sé, pero descubrir todo el amor, porque ella es la persona, curiosamente, ¿no? El gato la ha escogido como persona preferida, o sea, ella no se puede sentar porque el gato viene encima y solo donde ella. Entonces, ha sido un amor tan grande que ahora está completamente integrada. Desde que Pues se le va a levanta en la encantar el libro. mañana hasta que regresa en la noche, el gato es solo donde ella, ¿no? Y es una cosa hermosa, ¿no? Le va a encantar el libro. Y es cierto, los gatos no se escogen. Así Correcto, como con el perro es más fácil crear el vínculo casi que cualquier persona, el gato decide y selecciona muy bien con quién se sí, relaciona, ¿no? Entonces, ahí hay que entender que es una psicología diferente, ni mejor ni una peor que el psicología perro, diferente. solo Esa es la palabra diferente. clave. Pero como siempre se ha comparado con el perro, es como si nos compararan a nosotros con los chimpancés constantemente. Dices, son dos especies Correcto, diferentes, muy cercanas, pero diferentes al fin y pero al cabo. distintas. Sí. En este aspecto, Paula, para continuar, cuéntenos un poco cómo fue ese proceso de escritura, si fue un camino fluido o tuvimos momentos No, complejos o difíciles. no, no. A ver, he tardado 2 años desde que empecé Ok, el libro hasta que ha salido. Digamos que yo me lo planteé en noviembre de 2023. ¿Sí? Empezar. ok, Noviembre, diciembre de 2023 y diciembre de 2025 ha salido publicado definitivamente. Entre otras cosas porque es muy difícil, o para mí lo ha sido, encontrar el tiempo para concentrarme en el libro. Yo no puedo decir, trabajo cada día un ratito, 1 hora en el libro, porque entre que te sientas, te pones, recuerdas en qué punto estabas, ya ha pasado la hora. sí, Necesitas mínimo 3 horas de concentración total en esa tarea, cuando es un libro. correcto.
cosa es cuando estás preparando igual una clase o estás preparando un artículo de divulgación, pero para el libro, el poder avanzar en todo el libro, que al final no sé cuántas horas le habré dedicado, tampoco me lo he planteado, pero si dijéramos, vale, me he dedicado full time a esto y este es mi único trabajo, vale, entonces en 3 meses hubiera estado hecho. Pero claro, yo dirijo 3 empresas. Sí, Para mí el problema es encontrar el tiempo, encontrar el 3 tiempo, horas correcto. seguidas para tener ese foco y poder avanzar. Y Sí, cuando vuelves a encontrar esas 3 horas seguidas, como hace igual una semana que no te habías puesto, vuelve a tomar ya el hilo, perdió con el lo cual hilo sí, a ese ha sido recordar. para mí el gran punto, ¿no? El Ujú. encontrar el tiempo para avanzar. Y lo que sí hice finalmente, para que todo fuera más fluido, era aprovechar mis vacaciones. La temporada más tranquila del año, aunque no sean vacaciones totales, cuando tienes Sí, empresas no hay vacaciones, pero sí cuando baja la demanda de los alumnos, bueno, que hay menos movimiento en general. Y ahí es donde aprovechaba. Para Pascua, vale, pues ahora tengo 4 días que sé que no va a haber y me teléfono, dedico. no va a haber mails, tal, ahora es el momento. Entonces, han sido 2 años de aprovechar. Ahora llega el verano, el típico mes de verano aquí que es agosto, que desaparece todo el mundo. Vale, ahora es el momento. Entonces, ha sido, bueno, no sé si llamarlo sacrificio, una dedicación. Dedicación es la palabra más correcta. Llegan las Navidades, lo mismo, o sea, han sido Navidades, tal, y entre medio también es cierto que tuve un problema de salud personal, me fracturé gravemente un pie por Ah, todas las partes que se pudieron, justo ese noviembre que decidí empezar el libro, y han supuesto 3 operaciones en un año, con ah, las consecuentes rehabilitaciones, bueno, todo. Y entre medias el libro, que lo llevo como un peso que vas diciendo, tengo que acabarlo, tengo que acabarlo, tengo que tengo que acabar. avanzar. Y así pasa el Sí. tiempo, Y así pasa el tiempo. me imagino. Pero ese ha sido el punto para mí, el encontrar esos tiempos. Una vez encuentras esos, vale, 4 días, y es cierto, también busqué un grupo de mentorización para escritores que Ok. existía aquí en España y que se hacían retiros de 3 días Ah, para dedicarte solo a escribir, con técnicas de escritura, tal. Vale, pues también me apunté 2 veces a eso. Y muy bien. así, era la manera de avanzar mucho. Solo en una de esas escribí toda la estructura, todo. En 3 días realmente tenía lo que era el esquema y todo lo fundamental del libro creado. Y Digamos que luego esos tocaba. retiros los aprovechó al mil por mil. Sí, sí, eran 12 horas a full el libro y desconexión total del resto de Sí, cosas claro. y yo tenía avisados a mis equipos de no existo, porque si no, no acabaré el libro, No no me busquen. acabarlo. Claro. Sí. En este Y luego también, aspecto, ajá, perdón, y luego sí, también he tenido ayuda hay un copywriter que trabaja conmigo desde hace mucho tiempo, conoce mi tono, y me ha ayudado a darle ese tono. Él iba haciendo lecturas y me decía, Paula, ¿y si lo enfocas más así? Ese tono más divulgativo, más cercano, porque yo vengo del mundo académico, de correcto. escribir artículos científicos, Así es. que son muy densos. Y claro, yo cuando me lo leía digo, uy, esto que he escrito, no sé quién se lo va a poder leer, porque es muy denso esto, que ya para mí está genial, pero no, porque busco que llegue al público Correcto. general. Y que es Carmelo Gómez, y yo agradecerle muchísimo también esa mano que me ha echado en saberle dar ese toque de storytelling y que ahí yo he aprendido mucho de él. Sí. En ese aspecto es un punto muy, muy, muy importante la parte del acompañamiento. En Sí, el tema literario, por ejemplo, ha sido un tema bien central y básicamente las partes de las entrevistas o el motivo profundo de las entrevistas que nosotros hacemos siempre van orientadas a esto, porque al menos de parte de Ditamundi, por ejemplo, nosotros soñamos, ¿no? Con poder abrir la puerta
a tantas historias, porque creemos profundamente que cuando una persona tiene el propósito de poder escribir algo, sea una novela, un ensayo científico, cualquier cosa que necesita, es porque desde esta individualidad que nos caracteriza a cada uno, tenemos nuestro propio punto de vista y obviamente queremos compartirlo, y no solo compartirlo, sino que confrontarlo en un buen sentido, ¿no? Poder crecer, que esa es realmente la finalidad de tanto el que lee como el que escribe. Ambos ganan, No, ambos para mí ha compartimos. sido un trabajo de desarrollo también Correcto. profesional y de crecimiento personal y profesional. Y Porque si a mí me precisamente, preguntan, y sí, sí, precisamente Didi, esa era la siguiente pregunta, ¿no? ¿De claro. qué forma este libro ha transformado como persona, como profesional? Toda esta experiencia, obviamente, la asistencia, estas relaciones entre otras personas que tal vez se dedican, profesionales del sector, ¿cómo han transformado a Paula como persona, como profesional? Bueno, primero me han hecho sentir capaz de algo que si a mí hace 10 años me preguntan, tú vas a escribir un libro, no estaba entre mis objetivos vitales, que la mayoría de gente pues Ujú. tiene varios objetivos vitales y lo típico para algunos es siempre el libro. Pues yo no lo tenía ahí. O sea, no. Eh, y, y ahora sé que soy capaz. Y esto te empodera muchísimo a nivel personal. Correcto. Ya estoy pensando en el siguiente, pero no será 2026 que se publicará. ¿No? Luego también aprendes mucho más en cuanto a cómo divulgar, cómo, sobre todo en mi caso que vengo nuevamente del mundo académico, cómo hacer llegar esa información Ujú. que está escrita, puesta y de una manera muy determinada para los que estamos en el mundo científico, cómo hacerla llegar al resto de la población. Correcto. Y, y bueno, y este es el gran desarrollo de aprender a divulgar aún más y aprender y también empoderarme como persona y como profesional. Es Sí. decir, un hito que creía igual hace 10 años imposible, por eso ni me lo planteaba, y sí, y he podido hacerlo, ¿no? Y ahora es una realidad, no solo es una posibilidad. Sí. Perfecto. No, y respecto a ese tema también quisiera aprovechar un pequeño espacio, ¿no? Para felicitarla por la presentación, porque Yes. sí vimos y compartimos un poquito el momento cuando lo presentó, que hizo la presentación online. Fue un espacio muy bonito donde se tocó bastantes temas, ¿no? Con respecto al vínculo humano-gato, su importancia y demás. No fue únicamente eh, la Sí, no fue clásica solo. presentación, por decirlo así. Fue un poquito No, más allá y realmente fue muy bonito. Tuvo una muy bonita acogida, por decirlo de esta manera. sí, sí. Estaban presentes muchas alumnas y mucha gente querida de todos estos Sí, sí. años. No, y se ve, Y se y se notaba, ve realmente. Se siente se incluso todo notaba, el equipo que hay detrás trabajando, ¿no? Que es la coordinación. Con los sí. autores emergentes, por ejemplo, una de las dificultades más grandes es esa, porque muchas veces hay personas que tienen muy buenas historias, tal vez poesía, narrativa, cualquier género que sea, hay muy buenas historias y la parte difícil es entender precisamente esto que de repente lo que cuesta, ¿no? Forjar el equipo que tiene que estar detrás, porque no es el trabajo de una sola persona. Muchas veces Claro. cuando se vende la idea de autopublicar, se vende como algo bien fácil. No te cuesta nada, si tienes todo, pero esas partes, esas cláusulas nadie las dice, ¿no? No te cuesta Bueno, nada, puedes pero, publicar con Amazon, si no tienes conocimiento técnico, comienza a ser difícil. Hacer llegar la historia, si no tiene conocimientos de marketing, si no sabe una claro, estrategia para poder difundirla, de igual el libro no llega a ningún lado. yo Entonces, por eso decidí autoeditarme, autopublicar, uh -huh.
porque el marketing digital lleva siendo mi vida hace 5 años, aparte de ser, para poder llegar a toda la divulgación, todos los negocios y demás, sí o sí he hecho un máster en marketing digital, no ha quedado otra, ¿no? Y en negocios y demás. Entonces dije, es que esta parte ya la tengo. La parte técnica, claro, yo tengo un equipo técnico que lleva la academia digital, que acostumbrarse y aprender cómo funciona todo lo de Amazon ha sido un plus para ellos, sí, ¿no? Entonces, claro, yo vi, esta parte la tengo. La mayoría de gente que acude a una editorial, porque dice, yo sé escribir, pero no sé llevar la parte de promoción. Correcto. Y claro, organicé esta presentación online y la organizamos nosotros y teníamos 270 personas conectadas de todo el mundo. Sí, de hecho, de América Latina, muchas personas, según vi. Bastante. Justamente, sí. Entonces, luego, como tengo mis contactos en centros de lo que llamamos aquí, que supongo que en Italia también hay, que son los cat cafés, que son cafeterías donde realmente son entidades de protección felina, donde hay gatos abandonados que están en adopción y que el cat café es la manera de sostener a la entidad. Entonces, mi idea es hacer un recorrido por los cat cafés de las principales ciudades de España y que los beneficios del libro, de los libros que se vendan en esas presentaciones, vayan para la entidad en la que daré la presentación, con lo cual gana la entidad y yo puedo hacer la presentación del libro. Para mí el libro es una herramienta de divulgación y de visibilidad total. No pretendo hacer gran negocio con ello. Sí. Ni voy a otras cosas, por decirlo así. No, y de hecho es un bellísimo proyecto y esperamos que realmente crezca, ¿no? Obviamente hay tantos temas de qué hablar y tantas cosas de qué hablar, pero veo que el tiempo nos está apretando un poquito. Entonces, para respetar siempre el mismo cuadro, una de las últimas preguntitas. ¿Qué cree que es importante, hablando en términos de publicación y desarrollo, obviamente, que como le comentaba es lo que nosotros queremos ampliar bastante también? ¿Qué cree que es importante que una persona tenga clara antes de escribir y publicar un libro? Pensándolo desde la óptica de alguien que tiene una historia en mano y que sueña con de repente llegar a publicar, de cualquier método que sea, ¿no? Vale, que la parte de escribir realmente para mí fue la más dura por esa dificultad de encontrar el tiempo de concentración, de foco para ello, pero que no se queda todo ahí y que uno no puede pensar que escribiendo una buena historia o escribiendo un buen texto se acaba ahí. Correcto. Que eso no es el éxito del libro. El éxito viene también combinado, evidentemente, si la historia es mala, si está mal escrito, no, obviamente. Porque no va a haber opción. Pero, vale, por mucho que tengas un buen libro entre manos, si no lo acompañas de una buena publicación y una buena promoción, es como tener, pues eso, el mejor restaurante de la ciudad, pero que nadie lo conozca, no va nadie. Correcto. Entonces, es muy importante o tener pues, la estrategia montada y el equipo propio. Correcto. O si no, hay que buscar quien te acompañe. Yo entiendo que la gente busque acompañamiento profesional. Y de hecho yo busqué un mentor que me ha guiado sabiendo que yo tenía todo este equipo detrás y también una comunidad que estaba esperando ese libro. Correcto. Tengo un montón de alumnas que han tocado el libro, ¿no? Sí. Entonces, que hay que pensar en esa parte, no quedarte solo en, vale, voy a escribir el mejor libro que yo soy capaz de escribir, sí, pero piensa en qué vendrá después para que esa historia, ese texto, ese
herramienta divulgativa llegue a donde quieres que llegue. Correcto. Que eso es lo que en otros espacios también hemos comentado, ¿no? Que escribir parece la parte más dura, pero es apenas el inicio. Todo lo Sí, luego viene. demás, Claro, desde yo, la yo parte sé que todo el técnica hasta la parte 2026, divulgativa, son otra claro, historia claro, aparte. y todo el 2026 me va a tocar estar promocionando el libro, ir de ciudad en ciudad por España promocionando el libro Correcto. y seguir con mis restos de obligaciones profesionales, personales. Así que sí. Y otra cosa que fue bastante complicada fue la parte de las ilustraciones, en mi caso. Y entonces Correcto. también hay que pensar en eso. Si vas a querer ilustraciones, y claro, en mi caso son ilustraciones muy concretas, muchas de ellas, porque son expresiones corporales y faciales del gato. Sí, como lo La decía en posición su de las presentación, ¿no? orejas. Ponme el bigote más tenso. ¿Y cómo hago eso? Sí, sí. El morro así, pues, o sea, no, no es tan fácil. Y yo no dibujo nada bien, no, no pasa nada. Entonces, no, yo lo explico, pero no sé hacerlo. Necesito que alguien lo haga por mí. Entonces, si uno va a tener gráficos, ilustraciones, eso también va a ser todo un proceso post escribir el texto. Correcto. Sí. Para quienes quieran conocer su libro, su trabajo, Paula, ¿dónde pueden encontrarla? Bueno, pues me encuentran en la web, que es www.antrozología.com, y en todas las redes sociales casi, Instagram, LinkedIn, bueno, Twitter no estoy, no, o X, que es ahora, no estoy activa. Okay. TikTok, sí, Facebook, YouTube y Spotify, porque también tengo un podcast. Ok, Todo excelente. es, el podcast sí que se llama La Revolución Multiespecie, porque con toda esta divulgación lo que buscamos es una revolución que haga que los otros animales sean respetados en convivencia con los humanos y que así los humanos también seamos más felices. Y luego el resto es antrozoología. Uno busca antrozoología en Instagram, en TikTok, en LinkedIn, en Facebook, y ahí estoy. Excelente. Bueno, todos los enlaces para conectarse a estos canales y a estos medios, obviamente nosotros los vamos a compartir siempre en la parte baja de la descripción y a través de nuestro sitio web editamundi.com, donde van a poder acceder a esta entrevista, ¿no? Ahí compartiremos tanto para quienes quieran interesarse en tanto en los proyectos que está trabajando en este momento como en comprar el libro y poder explorar un poco, ¿no? Todas las temáticas que hemos tocado bien superficialmente en este momento. En este caso, Paula, un último mensaje de repente que le gustaría dejar a las personas que nos están escuchando. Bueno, si eres autor o futuro autor, ánimo que se consigue. Se consigue. Se consigue. Parece imposible. Hay algún momento que tirarías la toalla, pero ánimo que se llega al conseguir. Y para todos aquellos amantes de los gatos, yo para mí sé que este libro se va a convertir en un imprescindible de la biblioteca de cualquiera que quiera a los otros animales. Así Perfecto. que aquí les dejo. El amor de Y, gato. y Tu gato esperamos te quiere, también también te lo muestra. Esperamos también, obviamente, la incursión en Italia, porque Perfecto. realmente va a ser muy importante esa parte. Y nada, el próximo Ahí año hablaremos, estaremos, porque habrá que hacer sí, una traducción adecuada y demás. correcto. El próximo año estaremos en la Feria del Libro de Málaga, haremos un salto por Madrid Ah, también creo y esperamos tener la oportunidad de tomar un café en un lado, ¿no? Y conocernos directamente. perfecto, genial. Bueno, Ana Pues un Paula. placer. Entonces, le agradezco tantísimo por su tiempo, por su momento, por compartir esta hermosa historia con nosotros, un poquito de su experiencia, de su trabajo, y nos vemos al próximo episodio, ¿no? Que De tengan una feliz acuerdo. tarde. Chao.